Que la paz y la bendición del Señor gobierne cada corazoncito en esta hermosa hora. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico de teología propia. Eh, Damos gracias al Señor porque ya tuvimos el primer estudio de bibliología y hoy pues tenemos la bendición, el privilegio de poder estudiar esta doctrina tan linda, tan importante, indispensable para el cristiano, teología propia. Damos inicio en esta hermosa hora. Y bueno, ¿qué es la teología propia? Bueno, simple y sencillamente es la doctrina de Dios, la doctrina de Dios. También es aplicable el estudio de la persona de Dios y también el estudio de Dios, ¿verdad? Algunos eruditos bíblicos denominan la teología propia como la doctrina de Dios, el estudio de la persona de Dios, el estudio de Dios. Bueno, hay que llegar a este punto tan importante o determinante en nuestra fe cristiana. Y bueno, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Muchos hasta el día de hoy siguen pensando, ¿y quién creó a Dios? ¿Quién es Dios? De hecho, hay mucha literatura con el título ¿Quién creó a Dios? O la existencia de Dios, entre otros más. Pero bueno, eh, Augustus Hopkins Strong, que fue un teólogo reconocido neoyorquino por el año de 1800, nos da esta definición, que también aparece allí en su manual de doctrina de la Iglesia Evangélica Centroamericana. Es el espíritu infinito y perfecto, en el cual todas las cosas tienen su fuente, sostén y fin. Una vez más, es el espíritu infinito y perfecto, en el cual todas las cosas tienen su fuente, sostén y fin. Y bueno, yo creo que es una muy buena determinación, es una muy buena respuesta a la pregunta ¿quién es Dios? Y acordémonos que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y eso lo dijo Jesucristo allá en aquel diálogo que tiene con la mujer samaritana, se acordará usted, allá en el Evangelio de Juan, capítulo 4 y versículo 24. Se lo leo a usted en esta hora. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bueno, entonces hay un Dios que vive y permanece para siempre. Hay un Dios omnipotente. Como veíamos la Trinidad en el tema anterior, en el estudio anterior de bibliología, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un Dios manifestado en tres personas. Dios el Padre, 100% Dios, Dios el Hijo, 100% Dios, y el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, ¿verdad? 100% Dios. Y esto es importante mencionarlo. A lo largo de la historia, muchos científicos, investigadores, como Nicolás Copérnico, del año 1473 a 1543 aproximadamente, alguien que creía en Dios, matemático, astrónomo, médico. Blaise Pascal, año 1623-1662, matemático, físico, teólogo, creyente de Dios. Isaac Newton, 1643-1727, científico, físico, ¿verdad? Que descubrió la gravedad, por ejemplo. Era un apologista cristiano. Y damos gracias a Dios por esto. Entonces, ¿quién es Dios? Ese espíritu infinito perfecto en el cual todas las cosas tienen su fuente, sostén y fin. La existencia de Dios.
Tristemente, hoy se propaga cada vez más el ateísmo, negando que hay un Dios que vive y permanece para siempre. Hay sectas que se están desarrollando, que siguen creciendo, que siguen negando la existencia de Dios, la cual debemos contrarrestar con la palabra misma, la palabra de Dios, que declara, que afirma la existencia de Dios. Ahora, esto es interesante. Vean que aquí hay una palabra que se utiliza mucho en la teología y es la aceidad de Dios. ¿Qué damos a entender con la aceidad de Dios? Y es que tenemos un Dios, un Padre, que es un Dios autoexistente, que no fue creado. Y gloria a Dios por eso. Un Dios autoexistente, que no lo podemos limitar o meter a nuestra dimensión de que hubo un nacimiento, de que hay un crecimiento y etcétera, etcétera, y que puede haber un deceso. No, no lo podemos limitar a nuestra mente finita. Por eso es que nuestra mente es demasiado imperfecta. Pero acuérdense que Dios es un Dios autoexistente. O sea, tiene el poder de ser en y por sí mismo. En pocas palabras, no depende de nadie ni de nada para su existencia. Y gloria a Dios por eso. Es un Dios autosuficiente, como veíamos en el curso anterior, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Ya Él toda la honra, la gloria y la adoración por los siglos de los siglos. Y esto, ¿verdad? Me llama la atención porque literalmente lo saqué de R.C. Sproul, también un teólogo del siglo XIX de la Iglesia Bautista, que da esa definición, la autoexistencia de Dios, que Dios es un Dios autoexistente, que tiene el poder y el ser en y por sí mismo y que no depende de nadie ni de nada para su existencia. Entonces aquí ya descartamos y quién creó a Dios y cómo se originó Dios y existirán más dioses igual que Dios. Entonces, amados hermanos, damos gloria a Dios por esto, la aceidad de Dios, o sea, la autoexistencia. Dios es autoexistente en sí mismo y en nadie más. Amados hermanos, la existencia de Dios debe ser inobjetable, no sometida a cuestionamiento. De hecho, debe de ser o debería de ser un deber, amados hermanos, o debe de ser un deber el creer en Dios, en la humanidad. Sí, así como usted lo está escuchando en esta hora. ¿Por qué? Porque la existencia de Dios es evidente. La existencia de Dios es determinante, también notoria y por supuesto contundente. Hay evidencias de que hay un Dios creador, lo veíamos en el curso anterior. El Dios creador del universo, del firmamento, de todo lo que existe. Colosenses 1:16, que por Él fueron creadas todas las cosas, por medio de Él y para Él. Entonces, esto es importante. En Hebreos 11:6 hay un texto que debemos de tomarlo muy en cuenta en esta hermosa hora. Hebreos capítulo 11, en su versículo 6, que nos dice así el escritor de esta hermosa carta, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Esta es la versión lenguaje actual. Una vez más, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él para ser amigos de Dios. Hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Entonces, en la Reina Valera 60 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca a Él crea que le hay y que Él, o sea Dios, es galardonador de los que le buscamos.
Entonces, amados hermanos, la existencia de Dios es inobjetable, evidente, determinante, notoria, contundente, porque lo podemos ver a través de la creación. Veíamos en el curso anterior los dos tipos de revelaciones, la revelación general y la revelación especial, donde Dios se ha dado a conocer a la humanidad. Existe en sí mismo, y aquí volvemos al punto inicial de la aceidad de Dios, que es un Dios autoexistente. ¿Y quién lo declaró? ¿Quién lo confesó con sus labios? El propio Señor Jesucristo. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 8, en el versículo 58. Dice la palabra del Señor. Evangelio de Juan 8, 58. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Mire qué interesante. Y esto no lo entendían los fariseos, esto no lo entendían los escribas. Y ahí ese diálogo, ¿verdad? Que Jesucristo tiene con estas personas, ellos dicen, pero si ni 40 años tiene este varón, y dicen que antes de Abraham él es, o ya era. Entonces, vean la confusión que tenían hace más de 2000 años y que siguen teniendo hoy en día muchas personas a través del ateísmo, que no creen en un Dios que vive y permanece para siempre, que no creen en el Dios vivo, en el único Dios verdadero, en el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, el Dios de la iglesia, el Dios de nuestros corazones. Y gloria a su nombre, hoy y siempre. Qué interesante. Jesucristo lo confesó con sus propios labios. Él les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y mire cómo reaccionaron locamente. Versículo 59. Tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Y atravesando por en medio de ellos, se fue. Y gloria al nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. ¿Se da cuenta? Así está la humanidad hoy en día. Así está hoy en día la sociedad alejada de Jesucristo. ¿Por qué niegan la existencia de Dios? Ya veíamos hace algún momento por lo menos a tres grandes científicos de la historia que creían en Dios. ¿Y por qué la humanidad hasta el día de hoy sigue negando la existencia de Dios? Hay una razón, un motivo y una circunstancia. Y déjenme decirle que es la condición espiritual de ellos. Es esa condición espiritual alejada de Dios, alejada del creador de ellos. En pocas palabras, esa condición de pecado, pecaminosa. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, desde Adán y Eva hasta nuestros días, todos pecadores. Pero así como vino el pecado o ingresó el pecado por un hombre, también vino la salvación, la redención a la humanidad por un hombre, y su nombre es Jesús de Nazaret. Y gloria a Dios por eso. Entonces, esa condición pecaminosa les hace reaccionar de esa forma. Una condición pecaminosa, alejada de Dios, caída, adámica, débil y necia, por supuesto. Necia en el corazón. Y esto lo describe el gran rey David allá en Salmos 14, versículo 1, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Vea usted cómo es realmente la condición de estas personas. Y qué mejor el gran salmista, el gran rey de Israel, David, nos menciona realmente cómo era la condición de estas personas que niegan la existencia de Dios, que no creen
en Dios, que no quieren creer en Dios, que se niegan a creer en Dios. Dice acá 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, se han corrompido. Vea, qué interesante esto, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Vea, qué interesante. En la nueva versión del lenguaje actual nos dice, los necios piensan, Dios no existe. Ellos piensan, es que Dios no existe, pero son gente corrompida. Todo lo que hacen es odioso. Ninguno de ellos hace lo bueno. Esta es la condición del pecado en la vida del ser humano. Ese es el reflejo del alejamiento del ser humano con su creador, con el Dios del universo, con el Dios creador, Dios Elohim. ¿Se da cuenta? La necedad en el corazón les hace pensar, y ya como vamos a ver más adelantito, que Satanás tiene controladas las mentes de las personas. El razonamiento humano, Satanás lo tiene capturado, lo tiene controlado a su antojo y a voluntad de él. Por eso es que debemos de meditar nosotros. Cuando me han hecho, por ejemplo, la pregunta, pastor, ¿es perder el tiempo hablar con ateos? ¿Cree usted que vale la pena? Pues yo les digo que sí, vale la pena, pero que a la vez hay que entenderlos a través de la Sagrada Escritura, porque acá está diciendo David que hay necedad en el corazón, hay necedad en el corazón. Y eso es sinónimo de pecado, es sinónimo de tinieblas, es sinónimo de ignorancia, o sea, desconocimiento bíblico especialmente. Y ahí es donde debemos de meditar nosotros. Vale la pena realmente exponer el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Por supuesto, vale la pena. Así que yo le invito a que usted siga insistiendo, compartiendo la palabra de Dios y que se dé cuenta que hay necedad. Los necios piensan, Dios no existe, pero son gente corrompida. Es esa corrupción que hay en ellos crece cada día más, crece cada día más. Ese corazón se está descomponiendo cada día más, se está ensuciando cada vez más, se llena de tinieblas cada día más a través de esa ignorancia, a través de esa necedad. Porque saben que hay un Dios creador. Lo vimos a través de la revelación general, el firmamento anuncia la obra de sus manos, de la obra de Dios que Él ha hecho perfectamente. Y ahí debemos nosotros de meditar realmente. Vean, mentes controladas por Satanás. Aquí es donde yo les decía, debemos de entenderlos. Si bien no les damos la razón, pero los entendemos o debemos de entenderlos y no enojarnos con ellos, porque todo es al tiempo del Señor. Acuérdense que es el Espíritu Santo quien convence al pecador de su error. Él es quien hace la obra en la actualidad, en la vida de los seres humanos. Nuestro chance, o sea, nuestra obligación es predicar, es compartir, es evangelizar, pero a sabiendas de que hay un ente, hay un enemigo poderoso, pero aunque poderoso, un poder limitado. Como bien dijo Pablo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Y qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Romanos 8:31. ¿Quién contra nosotros? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, nos ama y nos seguirá amando. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Mentes controladas. La facultad del razonamiento humano está cautivo, está preso, está controlado por Satanás. Y eso lo dijo el gran apóstol Pablo a través de esa teología sistemática allá a la iglesia de los Corintios en su segunda carta, capítulo 4 y versículo 4 de la segunda carta, dice, en los cuales el Dios con D minúscula, Dios con D minúscula,
¿Qué dice? ¿Qué hizo? Cegó, o sea, puso ciego el entendimiento. El entendimiento es la facultad de razonar, de pensar, de meditar, de reflexionar. O sea, la mente de estas personas incrédulas las tiene poseídas Satanás. Y que el Señor lo reprenda. Pero es que dicen, no existe Dios y punto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de quiénes, de los incrédulos, los ateos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Mire qué interesante, el cual es la imagen de Dios, Dios mismo. Como vamos a ver también más adelante en el curso de Cristología, la doctrina de Cristo, es Dios mismo. Y gloria a su nombre. Entonces acá podemos ver de que todos estos ateístas, toda esta incredulidad que viene desde los tiempos bíblicos a los tiempos actuales, es por obra de Satanás. Aquel que no quiere que les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación que solo y única exclusivamente se encuentran en Jesús de Nazaret. Esto debe desafiarnos, queridos alumnos, a hacer la voluntad de Dios, a hacer la obra de Dios y hacer discípulos a todas las naciones. Ya usted lo sabe, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí estoy con vosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 y 20. Cuán importante es que compartamos el mensaje de salvación, aún a estas personas que andan en incredulidad, que nos hacen la vida imposible muchas veces. Pero acuérdense, el rechazado no es usted, el rechazado no soy yo, es Jesús de Nazaret. Cuando estas personas nos ignoran, nos censuran muchas veces. ¿Por qué? Porque Satanás los tiene controlados. ¿Y dónde podemos dejar lo que Pablo le escribe al gran predicador o pastor Timoteo en segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 26? Vea cómo los versículos están estrechamente enlazados. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Pero veamos el versículo 25, uno anterior. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿A quién? Al Evangelio de Cristo. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Aquí está hablando de gente incrédula que rechazaba la palabra, que le importaba poco la palabra, que no les interesaba si Dios existía o no existía, o existe o no existe. Personas como estas se han erradicado hoy en día en el mundo entero. Se siguen reproduciendo tristemente. Pero también Pablo dice en el versículo 26, y escapen, salgan de ahí, de esa condición espiritual en la que se encuentran ellos, puedan salir como el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, y gloria a su nombre, y escapen del lazo del diablo. ¿Para qué sirve un lazo? Para atar, para amarrar, para sujetar algo. Y así están estas personas bajo el yugo de la esclavitud del pecado de Satanás, que controla sus mentes, sus pensamientos, sus emociones, sus ideas. Él las ha capturado. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos, prisioneros, a voluntad, a merced de Satanás. Por eso es que niegan la existencia de Dios. Y debemos contrarrestar esto con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La esencia de Dios.
¿A qué nos referimos con la esencia de Dios? Bueno, simple y sencillamente a la naturaleza o esencia de Dios. Esto equivale a que nuestro Dios, como veíamos en Juan capítulo 4, versículo 24 también, es espíritu. Dios es espíritu. Entonces, en pocas palabras, es inmaterial, incorpóreo. ¿Por qué? Porque es espíritu. Es invisible. Nadie le ha visto. En Juan capítulo 1, en el versículo 18, nos dice algo interesante, como todo es interesante en la Biblia. Dice la palabra de Dios: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Pues esa fue también parte de la misión de Cristo acá en la tierra, dar a conocer al Padre, dar a conocer lo que el Padre le había dado a Jesucristo para que Él nos lo diera o nos lo hiciera saber ahora por medio de su palabra, por medio de la Santa Biblia. Qué interesante. Es un Dios vivo y ¿cuántos dicen amén? No tenemos un Dios clavado, como muchos lo representan hoy ahí con un crucifijo. No está allá en una tumba, en una bóveda. No, Él resucitó y gloria a Dios por eso. Resucitó con poder, con amor, con autoridad y vive por los siglos de los siglos. ¿Y cuántos dicen amén ahí? Donde usted se encuentra. ¡Qué bien! Y uno de los grandes beneficios de la resurrección de Cristo es que también nosotros vamos a resucitar, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que habremos quedado. Dijo el apóstol Pablo: seremos arrebatados y estaremos con el Señor allá en las nubes en el cielo por siempre. Primera de Tesalónica capítulo 4 versículos del 13 al 18. Y gloria a Dios por eso. Josué declara que hay un Dios que vive y permanece para siempre. Allá en el 6º libro de la Biblia nos dice Josué, el que queda como líder del pueblo de Israel después de la muerte del gran Moisés, el gran libertador, nos dice así: y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente, gloria a Dios, el Dios viviente, viviente está en medio de nosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jergueseo, al amorreo y al jebuseo. Y qué alegría, porque el Dios de Israel es el Dios de la iglesia, es el Dios de la Biblia, es el Dios de nuestros corazones. Tenemos un Dios vivo, pero es que Él nos invita a que conversemos con Él todos los días. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Cuán lindo, cuán importante es tener esa relación, esa intimidad también a través de la oración con un Dios vivo, que escucha a su pueblo, que escucha a sus hijos, que sabe de qué tenemos necesidad antes de que se lo hagamos saber, porque Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente, el Shaddai, Dios Todopoderoso. Qué alegría, qué bendición saber que tenemos un Dios vivo. Es una persona, por supuesto, con voluntad, con intelecto, con emociones también. Tenemos un Padre perfecto, un Padre especial, y somos bienaventurados. Somos más que bendecidos y más que dichosos de tener un Padre compasivo. En el Salmo 103, versículo 13 nos dice en la Reina Valera 60, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Es un Padre lleno de amor, de compasión, de misericordia para con sus hijos. Y gloria a Dios por esto.
Vea, la Trinidad de Dios, Dios Padre, Hijo y también Espíritu Santo. Un solo Dios. Y esa es una de las instrucciones de la ley mosaica al pueblo de Israel. Aquí está. Vea esta directriz tan importante. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Muchos en su ignorancia, en el desconocimiento bíblico, dicen, es que estos politeístas adoran a tres dioses. No es así. Adoramos a un solo Dios manifestado en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios el Padre, 100% Dios. Dios Hijo, 100% Dios. Dios Espíritu Santo, coeterno, los tres. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14. Vea lo que la palabra del Señor nos dice. Segunda de Corintios 13, versículo 14. Dice la palabra del Señor así. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Vean, ¿a quién está exaltando el apóstol Pablo? A Jesucristo, a Dios el Padre y también a Dios Espíritu Santo. Primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno solo. Uno solo. Juan 10:30, yo y el Padre, uno somos. Así como todos nosotros somos uno solo en Jesús. Gloria a Dios por eso. También la Trinidad, un solo Dios, manifestado en tres personas. 100% Dios. Coeternos. Omniscientes, omnipresentes. Y gloria a Dios por eso. Bueno, es necesario que también hablemos de los atributos pertenecientes a Dios, propios de Dios, características propias de nuestro buen Dios, de nuestro Creador. Algunos, porque acuérdense que solo hablar de atributos tenemos que hablar muchas conferencias acerca de los atributos divinos de Dios. Vea, aquí tenemos la sección dividida en tres partes. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿A qué me refiero con esto? Que cada uno de ellos es omnisciente. Por ejemplo, en el Salmo 139, dice acá el gran rey David, en el versículo 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. ¿De qué está hablando acá David? De que Jehová, el Dios Todopoderoso, Dios Padre, es omnisciente y sabe qué clase de palabras tenemos ya para expresarlas. También Dios el Hijo es omnisciente. En Mateo capítulo 12, versículo 25, dice esto tan lindo, tan especial, tan importante. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y aquí está dando el Señor Jesús las directrices de todo aquel que blasfeme en contra del Espíritu Santo, porque a Jesús mismo le estaban atribuyendo que tenía demonio, que por Belcebú hacía milagros. Ignorantes a través del desconocimiento bíblico, como hoy muchas personas tristemente lo hacen, confundidas, equivocadas. Entonces, Salmo 139 nos dice que Dios el Padre es omnisciente. Mateo 12:25, y Jesús conocía los pensamientos de ellos. Ahora acá en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 10 nos dice algo muy interesante, como todo en la Biblia.
es importante. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra del Señor. 1 Corintios 2, 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, o sea, la palabra misma. Porque el Espíritu todo lo escudriña, o sea, todo lo examina, aún lo más profundo de Dios. Aún lo más profundo de Dios. O sea, el Espíritu Santo también es omnisciente. Y gloria a Dios por eso. Ahora, también son omnipresentes, o sea, están en todo lugar. En Amós capítulo 9, versículo 3, dice la palabra de Dios: si me escondiese en las profundidades del mar, ahí enviarás también a la serpiente y allí me morderá. Porque delante de tus ojos no podemos escondernos. Y esta es promesa, ¿verdad? Promesa fiel del Señor. También en Mateo capítulo 18, versículo 20, Mateo 18, 20, nos dice: porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, el Señor Jesús también es omnipresente. Está allí con ustedes en casita, como lo está también acá conmigo. Sí, en el Salmo 139, Salmo 139 y versículo 7, dice la palabra del Señor: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? O sea, a donde quiera que yo vaya, va a ir el Espíritu Santo conmigo. ¿Por qué? Porque es omnipresente. Un solo Dios, un solo bautismo. Y gloria a Dios por el Espíritu Santo también, quien hace la obra en la actualidad en el corazoncito de los seres humanos. También Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo son omnipotentes. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, capítulo 32 y versículo 27, dice la palabra del Señor: he aquí que yo soy Jehová. Vean, la autoridad, la autosuficiencia, el señorío, la potestad del Señor. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Pues no hay nada. Jesucristo mismo lo dijo: porque lo que es imposible a los hombres es posible para Dios. En el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 18, Juan 10, 18, dice la palabra del Señor. Y es Jesús hablando: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿De qué está hablando Jesucristo acá? De su muerte. Sí, o sea, de entregar su vida por la humanidad. Yo tengo el poder para morir, pero también para resucitar, dice el Señor. Sí, tengo el poder para dar mi vida y para volverla a tomar. Sí, ¿por qué? Porque soy omnipotente. Sí, Hechos 1:8, y recibiréis poder, dunamis, de donde deriva la palabra dinamita, dunamis, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Se da cuenta? Que cuando anunciamos el Evangelio, el poder del Espíritu Santo se manifiesta soberanamente en la vida de las personas. Los nombres de Dios, eso es importante en la teología propia, saber cuáles son algunos nombres de Dios, porque no están todos acá, pero por medio de sus nombres podemos conocer no solo su existencia, su señorío, su poderío y también su majestad por los siglos de los siglos de los siglos. Pero es importante saber algunos de sus nombres. Elohim, el Dios creador. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Qué lindo, qué hermoso. Parece un poema de salvación. Y gloria a Dios por eso. En el principio creó Dios
los cielos y la tierra, el firmamento. Pero es que decíamos, hoy los ateos no tienen base, no tienen fundamento, porque todo fue diseñado perfectamente para nuestro beneficio a la humanidad. Sí, entonces también podemos decir del Shaddai. Cuando hablamos del Shaddai, estamos hablando del Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, que puede hacer cualquier cosa conforme a su poder, que no hay limitación alguna para él, que no hay imposibles para él. En el primer capítulo de Apocalipsis, ¿se acuerda cuando Jesucristo mismo se da a conocer como el Alfa y la Omega? Dice la palabra del Señor acá en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, lo siguiente. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El Todopoderoso, el que todo lo puede, el que abrió el mar rojo, el que resucitó a Lázaro después de 4 días de fallecido, el que resucitó al tercer día con poder, amor y autoridad. Gloria a su nombre por eso. El Shaddai. Jehová Jireh, Dios proveerá. Es el nombre, el que le provee a usted todo lo necesario. El que le provee salud, el que le provee lo económico, el que le provee las cosas materiales, el que nos fortalece espiritualmente, el que nos provee de esa fuerza cuando ya no tenemos ninguna. Allá Isaías 40. Y experimentamos como alas de águila. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Filipenses 4:19. Y en Él confiamos, en Él esperamos. Jehová Rafa, Dios sana. Él es nuestro sanador, Él es nuestro médico por excelencia. Él no ha cambiado, es el mismo. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Amén. Éxodo capítulo 15, versículo 26, segundo libro de la Biblia, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 15:26, y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Para Él no hay nada imposible. Él sigue sanando el cáncer, sigue sanando la diabetes, sigue sanando cualquier enfermedad, porque para Él no hay nada imposible. Dios, Jehová Rafa, nuestro sanador. Queremos dar una conclusión en esta hermosa hora. Yo espero pues haber llegado a ese punto tan importante de ese resumen básico para usted en esta hermosa hora de Cristología, la doctrina de Cristo. Y gloria a Dios por eso. Ve acá que la Sagrada Escritura da testimonio de la existencia de Dios. Es un Dios en 3 personas. Vea la teología propia. La omnisciencia de Dios. La omnipresencia de Dios. ¿Verdad? Dios es omnipotente. ¿Sí? Entonces, Dios da realmente con creces, como decimos, con evidencia de su poder, de su deidad, de su poderío, de su señorío. No solo a través de la bibliología, no solo a través también de la teología propia, sino también de la cristología misma.
de la neumatología misma también, Dios manifestado también a través del Espíritu Santo. Entonces, Él es el único Dios verdadero. Me gustan mucho las palabras del apóstol Juan. Algunos dicen conclusión, ya es conclusión, ya no presente ningún texto bíblico, pero en esta ocasión quiero hacerlo. Por lo que les decía, me gusta mucho cómo el apóstol Juan en el capítulo 5 de esa primera carta que Dios le permite escribir, en el último capítulo de la carta y también último versículo, versículo 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, el entendimiento. ¿Se acuerda que los ateos, Satanás ha cegado el entendimiento, ¿verdad?, de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo? Pero ahora vea en nosotros, todo lo contrario. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero y en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y mire cómo termina el 21, porque también pues hay ahí un versículo más. Hijos guardados de los ídolos. Amén. Tenemos un Dios celoso, que Él ha estipulado en su palabra que solo Él es digno de honra, gloria y oración. No hay ídolos, sino al único Dios que vive y permanece para siempre. Sea el imperio, el poder, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Entonces, ánimo, siga usted practicando no solo la teología propia, sino sea un gran apologista de aquellos que quieren contrarrestar nuestras bases bíblicas a través del ateísmo, sino mantengámonos firmes en la palabra del Señor y predicamos sin temor de que solo en Jesús, solo en el Dios omnipotente está la salvación y también la vida eterna. Que el Señor les bendiga hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén.